Quien busque la guía en algo que no sea la explicación verdadera del Corán mediante el Corán mismo, Dios le extraviará. ¿Hay algo después de la verdad que no sea el extravío? Por lo tanto, ¿en qué palabras después de las de Dios y sus signos creerán? Y llegó el día de la victoria. Ay de los que desmienten en ese día. La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed Yemeni el día 21 de diciembre del 2025. Oh Dios, recibió tu primer califa Adán un libro de leyes y jurisprudencia religiosa para su descendencia, así como otras leyes que tú legislaste en la religión del Islam en asuntos jurisprudenciales. Y la respuesta, Dios Todopoderoso dijo: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 20, versículos del 123 al 127. Dado que la descendencia de Adán y Eva estaban en la espalda de Adán, en la semilla seminal creada, todos ellos fueron creados por Dios con una fe innata en Dios el Señor de los mundos, sin asociarle nada, aun sin haber recibido mensajero alguno procedente de su Señor, sino la naturaleza innata de Dios, con la que Él creó a la humanidad. No hay dioses sino Dios, el único, sin asociado, dando testimonio de ello ante sí mismos, que Dios es su único Señor desde el primer día en que los creó del barro, descendencia seminal con su padre Adán. Todos ellos fueron creados del barro. Y cada espermatozoide tiene su propia descendencia. De hecho, la descendencia del ser creado seminal tiene una progenie que le es propia. La ciencia todavía no ha descubierto eso hasta ahora. Este es el alcance de su conocimiento sobre los seres seminales, pero todavía no han descubierto a la descendencia de los seres seminales debido a su diminuto tamaño, ni tampoco a la descendencia de su descendencia, porque cada ser seminal tiene su propia descendencia en su espalda, y cada generación es más pequeña que la anterior en tamaño y en la longevidad hipotética del ser, si llegara a vivir hasta morir de forma natural. Y las primeras generaciones cercanas a Adán eran las más grandes en estatura y las más longevas, para aquellos de entre ellos que llegaron a morir de forma natural. Y la prueba clara viene dada en la vida del profeta Noé y su pueblo, puesto que el periodo que duró su llamado hasta el diluvio fue de 950 años. Y aquí podemos deducir la estatura y el tamaño de las primeras generaciones de entre los descendientes de Adán, en términos del enorme tamaño de su creación y la larga duración de sus vidas. Y Dios Todopoderoso dijo: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 172 al 173. Y decimos, oh Dios, les enseñaste las leyes jurisprudenciales en su religión, sobre lo que es permisible y lo que está prohibido, ¿o solo les inspiraste que eres tú su creador y los creaste para que te adoren a ti solo sin asociados? Y la respuesta viene dada en los siguientes versículos claros del Sagrado Corán. Dios Todopoderoso dijo: قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 20, versículo 123. Y Dios Todopoderoso dijo: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 38 al 39. Por lo tanto, la pregunta dirigida a Dios, el Señor de los mundos, es: ¿quién fue el primer mensajero que enviaste, oh Dios, con un libro que nos estableciera en la religión, en materia jurisprudencial, lo que nos es permitido y lo que nos es prohibido? Y la respuesta viene dada en los siguientes versículos claros del Sagrado Corán. Dios Todopoderoso dijo: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 42, versículos del 13 al 15. Entonces decimos, oh Dios, ¿acaso después de la reproducción de la descendencia de Adán se reveló la legislación jurisprudencial que prohíbe el matrimonio con los maharim en el primer mensaje legislativo traído por el primer mensajero del libro? Es decir, desde el primer mensajero que trajo las leyes de la religión en materia jurisprudencial acerca de las cosas lícitas y prohibidas. Y la respuesta, Dios Todopoderoso dijo:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 22 al 23. Oh Dios, entonces esta legislación en la religión del glorioso Corán es la misma que tú revelaste al mensajero de Dios Noé, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 163. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 42, versículo 13. Por lo tanto, esto significa que la descendencia de Adán proviene de dos padres, nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 27. Y Dios Todopoderoso dijo: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 1. Oh tú, que has venido para discutirme, juro por Dios el único, el Todopoderoso, que no puedes ni podrás traernos ni una sola prueba del gran Corán,
ni de sus versículos claros, ni de sus versículos alegóricos. Y no puedes ni podrás presentar pruebas de Dios en el Sagrado Corán, a través de las cuales demostrarás que Dios creó esposas para los hijos de Adán, que no son del linaje de Adán y su esposa. Nunca podrás hacerlo hasta que seas capaz de perforar la tierra y alcanzar la altura de las montañas con tu estatura. Y lo que te dije hace más de 10 años, te lo vuelvo a decir hoy. ¿O es que haces esto para buscar la fama? ¡Qué miserable es la fama de aquel que discute deliberadamente sobre la religión de Dios, sin conocimiento, ni guía, ni un libro iluminador! Porque no encuentro en el libro de Dios un origen a los descendientes de Adán, salvo los provenientes de Adán mismo, es decir, de un solo alma. Y de Adán Dios creó a su pareja, y ha diseminado de ellos a un gran número de hombres y de mujeres, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 1. ¿Acaso tu mujer no es descendiente de Adán? Te reto a negar que ella no es descendiente de Adán y Eva, porque nuestras esposas son mujeres humanas provenientes de nosotros mismos, y no del linaje de otra raza, de acuerdo a las palabras de Dios Todopoderoso. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 72. Por lo tanto, ¿cómo quieres que Dios te mantenga en el camino recto, cuando deseas que Dios te haga superior en conocimiento al Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani? Dado que si tú llegas a tener más conocimiento que el último califa de Dios en algún asunto, entonces el desafío de Dios mediante la revelación de su califa, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, quedaría anulado. Aquel a quien Dios concederá el conocimiento del libro, que fue revelado al sello de los profetas y mensajeros. Tienes que saber, oh polemista, que la revelación del califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad, es decir, el Imam al-Mahdi, el partidario de Muhammad, es una promesa desafiante del Señor de los mundos, y que nadie va a discutir con él desde el Corán, sin que el califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad, el hombre cuyo maestro es el más misericordioso, lo vencerá. Le enseñó la explicación completa del glorioso Corán, de modo que nadie va a discutir conmigo usando el Corán sin que yo lo venza. De hecho, establezco el argumento contra ellos mediante la autoridad del conocimiento del Gran Corán, ya sean creyentes o negadores o ateos. Incluso si la persona, quien me discuta, sea un incrédulo que niega la existencia del más misericordioso y rechaza su Corán, aún así lo venceré mediante el Gran Corán. No importa cuánto niegue y rechace la existencia de Dios Todopoderoso y su libro, el Sagrado Corán. Lo silenciaré mediante el Gran Corán, porque estableceré las pruebas lógicas mediante versículos que presentan la evidencia contundente e irrefutable contra los ateos que niegan la existencia de Dios, el Señor de los mundos, después de llegar a un acuerdo entre ellos y yo, basado en el principio lógico y físico. Detrás de toda acción hay un autor. Este es un principio lógico y físico indiscutible entre dos personas,
ya sean científicos o personas iletradas que no saben leer ni escribir, puesto que no hay duda entre dos personas de que detrás de toda acción hay un autor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 52, versículos del 35 al 37. Entonces obligaré sus mentes a estar de acuerdo conmigo en el lado de la verdad proveniente de su Señor. Porque Dios ha hecho que la existencia del hombre sea una evidencia para sí mismo, aunque presente sus justificaciones, porque la existencia del hombre es una de las pruebas de la existencia de Dios el más misericordioso, porque sus mentes inevitablemente rechazarán la noción de que fueron creados de la nada sin creador. Más bien, sus mentes sin duda reconocerán y aceptarán que necesariamente debe haber algo que los creó, y también negarán el hecho de que se hayan creado a sí mismos. Del mismo modo, sus mentes negarán el hecho de que fueron ellos los creadores de los cielos y la tierra, y también sus mentes negarán que sean ellos los dominantes sobre los cielos y la tierra, o los controladores del movimiento del sol, la luna y la tierra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 52, versículos del 35 al 37. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 31, versículos del 10 al 11. Luego les informaremos acerca del orden en que Dios creó la creación, que la tierra en la que vivís fue formada antes que los cielos, y los cielos se formaron antes de que se formaran sus adornos, las estrellas luminosas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículos del 5 al 6. ¿Acaso es lógico que los cielos estuvieran adornados con estrellas antes de que los mismos cielos se formaran? Y la respuesta viene dada en los versículos claros del libro. Dios Todopoderoso dijo: إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب
ثاقب فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. Sadaqallahul Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 6 al 13. Además, enseñaremos a los ateos acerca de las señales cósmicas de Dios que ellos no llegaron a descubrir. Juro por Dios que les dejaré solo una opción, y es que encontrarán que este gran Corán proviene verdaderamente de un Dios sabio y omnisciente. Les enseñaremos a resolver todas las preguntas acerca del cosmos, a las que no han encontrado respuestas, y les mostraremos todos los eslabones perdidos en las ciencias del universo y su creación. Y luego les diremos: ¿qué señal de las señales de Dios negáis? Y luego les presentaremos las pruebas claras desde las ciencias físicas en el libro del Gran Corán, porque la revelación del Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad, es la promesa de Dios a su mensajero Muhammad en su libro, cuando le prometió revelar al Califa de Dios, el Imam al-Mahdi, la promesa del desafío, mediante las ciencias de la física coránica, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Sadaqallahul Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 43. Y yo no interpreto el Corán como vosotros, basándome en conjeturas mías, ya que las conjeturas no sirven de nada ante la verdad. Más bien explicamos el Corán mediante el mismo Corán, de modo que hacemos la explicación como una estructura sólida y bien diseñada, en la que cada parte sostiene a las otras, y desafío mediante las declaraciones explicativas del Corán la mente de cada persona racional que hace uso de ella, a que inevitablemente encontrará que su mente está sesgada hacia el conocimiento del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y luego encontrará su mente completamente convencida, rendida y sometida a la verdad, a pesar de las objeciones de su dueño, porque Dios creó la mente humana con un claro discernimiento. En caso de que se utilice bien, la mente es extremadamente clara, incluso si Dios no sostiene el corazón con la luz de la comprensión, después de la luz de la guía del seguimiento de la verdad, porque la mente humana es perspicaz y no puede permanecer ciega ante la distinción entre el bien y el mal, y no acepta nada que no sea lógico y convincente, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sadaqallahul Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 46. Es decir, que las mentes no se ciegan cuando se utilizan para analizar algún asunto, pero las mentes no tienen poder sobre sus dueños, sino que es una consejera confiable si la consultas y después la mente te plantea hipótesis lógicas, porque la mente no acepta nada ilógico. Déjame daros un ejemplo de ello. El razonamiento que hizo el cuñado del primer ministro de Egipto con su mente, cuando su esposa le pidió que interviniera rápidamente para evitar un escándalo familiar, porque su hermana, la esposa del Asís, el primer ministro, había encarcelado a su sirviente, José hijo de Jacob, en la prisión especial para adolescentes de entre los sirvientes en el palacio del Asís de Egipto,
con el pretexto de que su sirviente, José hijo de Jacob, había intentado violarla, de modo que la esposa del cuñado dijo: «Si tu hermana expulsara a su joven sirviente del palacio y le dijera que él ya no tiene lugar en el palacio del gobernante egipcio y que debía seguir su propio camino, habría sido más apropiado y se habría librado del escándalo, porque José no es una persona de fiar, porque según ella intentó violarla y el asunto quede cerrado, en vez de insistir en su encarcelamiento. En lugar de eso, ella encarceló a José con su camisa, para que sirviera como prueba de que él había intentado violarla, y que ella se defendió de la violación, según lo que escuché. Así que rápido, tienes que intervenir para rectificar la conducta de tu hermana». De modo que le dijo a su marido: «Convence a tu hermana para que deje libre a José, para que siga su camino, en lugar de causar un escándalo. ¿Qué beneficio obtendría al mantener a José preso en el palacio del primer ministro de Egipto?». Su marido, que usa bien su mente, le dijo: «La camisa de José, ¿fue rasgada por delante o por detrás?». Ella le contestó: «No sé, solo escuché que ella encarceló a José y lo retuvo con su camisa como prueba en contra suya, y no le dejó cambiar su camisa por otra camisa». Entonces su marido se detuvo a pensar un momento, considerando el asunto con cuidado. Entonces aquí su mente respondió a su dueño diciéndole lo siguiente: «¿Tiene sentido que la camisa de José fuera rasgada por detrás si José estaba tratando de violar a tu hermana, la esposa del gobernador de Egipto?». Y la mente razonable inevitablemente rechaza esta acusación por ser ilógica, porque si él hubiera intentado violarla, ella le habría rasgado la camisa desde el frente mientras se defendía. En cuanto al hecho de que la camisa de José fuera rasgada por la espalda, entonces esto significa que José estaba huyendo de la esposa del gobernador, quien intentó seducirlo, cerró las puertas y dijo: «Ven aquí». Y él casi sucumbió ante su tentación y su belleza. Entonces José decidió escaparse y corrió hacia la puerta, y luego ella corrió tras él y lo cogió de su camisa y le rompió la camisa desde atrás para atraparlo, antes de que pudiera abrir la puerta y escapar. Y la camisa seguramente solo se romperá a causa de una pelea por violación o una persecución descontrolada. Este fue el razonamiento del hombre con su mente. De modo que planteó a su dueño solo dos hipótesis, sin ninguna tercera opción. Por eso el hombre juzgó basándose en el testimonio sobre lo oculto, usando la razón y la lógica, porque este testigo de su familia no estaba presente durante el forcejeo con las manos, ya que él no estaba presente con su hermana, sino que dio su testimonio de la razón y la lógica. Luego juzgó sin injusticia, planteando dos hipótesis, diciendo lo siguiente: «إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين». صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 12, versículos del 26 al 27. Sin embargo, las hipótesis lógicas deducidas por la mente requieren ser coherentes en la realidad verdadera, para creer lo que la mente perspicaz ha juzgado como verdad, para que exprese su testimonio científico, racional y lógico, para que vea entonces cuál de los dos intentó seducir al otro, y al llegar al palacio de su cuñado, el gobernador de Egipto, se dirigió hacia la prisión privada del palacio para ver a José y el estado de su camisa, y luego vio que la camisa de José estaba rasgada desde atrás. Entonces supo con absoluta certeza que José era inocente. Más bien, fue su hermana, la esposa del gobernador de Egipto, quien intentó seducir a José. Entonces se llevó a José con él en secreto y lo envió de vuelta al palacio real,
para volver a su trabajo con su hermana, porque tenía una confianza absoluta en José, y después le dijo a su hermana: «Intenta engañar a otros, no a mí, dado que tu hermano no es como tu marido que no hace el uso de su mente, puesto que si José hubiera intentado violarte, su camisa no se habría rasgado por detrás, por lo que hubieras tenido razón si su camisa hubiera sido rasgada desde el frente. Pide perdón por tu pecado, porque fuiste entre los malhechores». Y su hermana, sin pronunciar una palabra, agachó su cabeza de vergüenza ante su hermano. Luego él le dijo a José: «Vuelve al lugar donde solías vivir antes, y olvida lo que pasó. No te justifiques ante nadie, y si alguien te pregunta acerca de lo sucedido, no le respondas, porque te he devuelto a tu puesto de trabajo con mi hermana, y esto es prueba de tu inocencia. Olvídate de esto, y no profundices en lo sucedido, y evita hablar de ello». Y después le dijo a su hermana: «Pide perdón por tu pecado, porque fuiste entre los malhechores». Y después fue a hablar con su cuñado, el gobernador de Egipto, y le dijo que José era inocente, presentando así el testimonio de la razón y la lógica que confirman la realidad. Y la prueba, que ella pensaba que era evidencia de la culpabilidad de José, se convirtió en una evidencia a favor de la inocencia de José. Luego el gobernador aguantó pacientemente la calumnia de su esposa y la perdonó. Así que mira a la mente racional, que no se ciega ante la verdad cuando se le presenta un asunto para analizarlo, pero la mente propone hipótesis lógicas y luego se comprueba en la realidad si son ciertas o no. Es decir, que las hipótesis vienen exactamente acorde a la realidad. Nadie es capacitado, ni será capacitado para explicar el Corán al detalle como lo hace aquel a quien Dios enseñó la verdadera explicación del Corán. De modo, quien busque guía en algo distinto a la explicación del Corán mediante el Corán mismo, se perderá tras supersticiones sobre las cuales Dios no ha enviado ninguna prueba, y seguramente Dios lo extraviará. ¿En qué mensaje después de éste creerán? Así que el juicio pertenece a Dios, el mejor de los jueces. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammadin al-Yamani.